Buenas noches a todas las personas que están ya en la sala y a las que se van a ir agregando a este encuentro, este coloquio del Centro PEN de República Dominicana, esta vez con un miembro del Centro PEN, novelista, cuentista, intelectual, muy querido por todos nosotros, que es Edwin Disla. Así que, Edwin, bienvenido a tu espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguir compartiendo con ustedes, es la primera vez que comparto. Para mí es compartir con gente como ustedes. Edwin, se apagó el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde dejaron de escucharme? Prácticamente casi todo no se escuchó. De nuevo, ¿no? Que estoy muy agradecido por la invitación. Es la primera vez que comparto con ustedes. No será la última. Me encanta compartir con personas como ustedes que tienen el mismo gusto que yo. Nada, estoy a sus órdenes. Vamos a disfrutar de la noche. Esta noche un poco lluviosa, ¿verdad? Y vamos a hablar de literatura, de lo que ustedes deseen, ¿no? Así que nada, gracias de nuevo y un placer compartir con todos ustedes. Bien. Empecemos hablando un poco de tu historia personal. Cuando tú empezaste a desarrollar pasión por la literatura, tengo entendido que tu carrera es una carrera técnica. Exacto, exacto. Entonces, siempre como que la gente que uno dice, pero óyeme, fulano no es de humanidades, sino que tu campo creo que es cerca de la ingeniería. Exacto, exacto. Sí. Okay. Ok. Háblanos un poco de eso y cómo tú vienes de la parte técnica, de la parte numérica, de la parte metódica de la ingeniería, ok, a la literatura que es imaginación. Okay. En realidad, como ustedes verán, yo nunca he sido de la parte metódica. Mis padres me hicieron que yo me metiera en la parte metódica. O sea, yo soy miembro de una familia de 4 hermanos, somos 4. A los 8 años mi padre tuvo la magnífica idea de trasladarnos a la capital. En la capital yo ingreso al Colegio Arroyo Hondo. En el Colegio Arroyo Hondo a nosotros nos ponían de tarea leer un libro de literatura, los clásicos mayormente, Cervantes, en fin. Entonces yo no sabía que que la vocación mía era la literatura. Entonces cuando empecé a leer, y entonces nos obligaban obviamente a resumir la obra por escrito, y luego el profesor nos hacía una especie de examen, o sea que teníamos que aprender bien la obra. Bueno, entonces cuando yo salí realmente de los primeros cursos leyendo, me di cuenta, seguí leyendo, entonces me di cuenta que me gustaba la lectura. Entonces también el profesor mío de historia, Ascanio se llamaba, era un fanático del Che y nos hablaba mucho del Che Guevara. Entonces yo le pedí a mi papá en plena adolescencia que me comprara el libro del Che. Entonces mi padre se sorprendió de eso, pero bueno, empecé a leer mucho sobre el Che, sobre la Revolución Cubana y sobre literatura. Entonces cuando termino el bachillerato, ya sí sabía que mi vocación era la literatura. Entonces cuando voy le comento a mi papá, cuando voy a entrar a la UAS, a la universidad, le comento a mi papá
Mi papá me dice, ¿qué tú vas a estudiar? Dice, yo le digo a mi papá, a mí lo que me gusta es la literatura. Mi papá me mandó al carajo. Dice, ¿y cómo usted va a vivir de la literatura? Aquí, en un país como el nuestro, la gente debe estudiar una carrera que le garantice su futuro económico. O sea, olvídense de eso. Como hobby, usted puede coger literatura, pero usted va a estudiar una carrera técnica que le garantice, porque hoy yo estoy al lado suyo, pero mañana no voy a estar. Entonces, yo entro a la universidad y por orden de mi papá, entro con la idea de estudiar ingeniería civil. Eso es una orden, ¿verdad? Pero inmediatamente entro a la universidad, lo que hago es entrar, lo que hago es entrar al taller César Vallejo. Ahí en el taller César Vallejo lo dirigía Mateo Morrison. Yo conozco a la simiente de lo que sería la generación de los 80 y te conozco a ti aquí. Cuando yo entro al taller, te conozco a ti. Tú tenías apenas 17 años. Entonces, pues, ahí con Tomás Castro, José Mármol, Dionisio de Jesús, todos con una aspiración de poeta, de convertirse en poeta. Y a ti lo que yo recuerdo de ti era, te recuerdo leyendo cuentos, aunque ahora también te veo escribiendo poesía y recuerdo que todos los concursos de cuentos que se hacían, tú lo ganabas todo. Y recuerdo que te admirábamos muchísimo nosotros, porque se nos parecía, tus cuentas nos parecían mucho a los de Rulfo y nosotros mirábamos mucho a Rulfo. Entonces, sucedió algo trascendental en mi incipiente carrera literaria ahí, que en el taller César Vallejo, como tú recordarás aquí, le había una especie de corte inquisitoria. O sea, todo aquel, había un grupo de poetas que se creían desde ya más grandes que Neruda, que Octavio Paz, en fin. El actual que leía poemas que no era del grupo de ellos, pues lo criticaban muchísimo. Hubo una muchacha, creo que fue Carmen Sánchez, que le dijeron, olvídate de eso, que tú ni siquiera más, tú ni cocinar sabes, porque una vez no hizo un sancocho sin sal. La muchacha casi se desmayó. En fin, yo no, los poemas que yo había escrito bajo el influjo de Neruda, de Miguel Hernández y de Octavio Paz, yo no me, lo tenía escrito a mano en un cuaderno y yo no me atreví a leerlo. Entonces yo me enteré que Pedro Mir, que era el ídolo, además de los poetas que te mencioné, el ídolo de nosotros, tú recordarás que Pedro Mir para nosotros era el más grande poeta dominicano de ese entonces, ¿no? Con Hay un país en el mundo, en fin. Entonces, a mí se me ocurrió ir donde Pedro Mir. Oye, un muchacho de 17 años, ya debí tener 18 años. Ir donde don Pedro y leerle los poemas a don Pedro y que don Pedro me diga si yo servía para poeta o no. Y entonces, si él me decía, mira, tú deja eso, entonces yo le iba a dejar. Para mi sorpresa, don Pedro me recibió como se recibe a un hijo y me trató muy bien. Y entonces yo le hago los cuentos, él se rió muchísimo, yo le hago los cuentos del taller César Vallejo, de la corte inquisitoria, en fin. Entonces le digo que quiero leerle mi poema para que él me diga su opinión y que me dé consejo. Y don Pedro lo que me dice, yo sí me alegro que tú hayas venido aquí. Yo lamento no haber tomado la iniciativa que tú tomaste con venir aquí y yo no tomarla en mi época de juventud. Mira, ese cuadernito que tú tienes de poesía, no me leas nada de ese cuadernito. Guárdalo como recuerdo de tu adolescencia. Tú tienes que convertirte en novelista. Fíjate, yo he escrito poemas, hay un país en el mundo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué? Pero Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros y García Márquez, 100 años de soledad, y tienen el mundo a sus pies. El futuro es de la narrativa, de la novela. Conviértete en novelista. Bueno, ahí mismo yo, mira, aquí le... lanza. No, no, espérate. Ahí mismo dije, no, no, ya. Entonces, ahí me fui, por eso que yo no aparezco en la foto, en ninguna foto de esa época del taller, porque prácticamente ya antes de yo tener un año en el taller,
con Pedro. Entonces también entré, cuando ya al año hice el CUI, cuando entré a la facultad de ingeniería, eso también me alejó un poco de la literatura. Seguí amando la poesía, seguí dándole seguimiento a los muchachos del taller, son hoy amigos míos todos, lo admiro muchísimo, para mí fue un honor, más que un honor, pasar ese tiempo con ellos en el taller César Vallejo. Entonces luego cuando termino la universidad, bueno, ok, trato de ser un buen profesional, pero en realidad lo que ya yo me propuse ser, ya yo me propuse ser escritor. Entonces, en la época estaba en auge la revolución sandinista y como yo tenía esa admiración por el Che, eso me llevó a la admiración por vos y a la admiración por los sandinistas, pues escribí un ensayo así a vuela pluma de la revolución sandinista, pero inmediatamente eché a un lado de eso. Y entonces ya me lancé a escribir novelas y ya llevo 8 novelas y un libro de relatos. Entre las 8 está Manolo y Lo que comulgaron con el corazón limpio, que Manolo ganó el Premio Nacional de Novela en el 2007, y Lo que comulgaron con el corazón limpio la ganó en el 2022, o sea, no hace mucho. Y hay otras de mis novelas, por ejemplo, Morín, que fue llevada al teatro por el grupo Los Rinocerontes de Neiva, en fin, lo que me he dedicado a eso, o sea, al mundo de la ficción, ¿verdad? De la fábula. O sea que ese en resumen, ese ha sido pues la historia. Por eso te decía al inicio que yo no me gradué de la ingeniería y vivo de ella, pero no, o sea, lo hice por mi papá y se lo agradezco también porque en realidad pues tenía razón en cuanto a que iba como literato, como escritor. Yo lo que único que he ganado son el dinero que me ha dado los premios. Después, pues, la edición de las obras, eso uno recibe quizá un 20% de las inversiones. Uno lo hace porque esa es su vocación, porque es la vocación y es lo que a mí particularmente lo que me hace feliz es escribir ficción, inventar mundos nuevos, personajes nuevos, en fin. Así que esa es, en resumen, lo que es la historia. Sus novelas más conocidas han sido novelas históricas. Claro, Por Manolo. ejemplo, Manolo, la que hiciste sobre Amaury. Sí, Sin embargo, sorprendentemente, tú te metes con una novela fantástica. O sea, porque el tema de la licantropía del hombre lobo es una novela, primero es un tema, como dicen, es un tema universal. Uno podría decir, pero en República Dominicana no hay lobos. Pero el tema del hombre lobo, no es un tema que tiene que ver con el animal, tiene que ver con la conversión. Y nosotros tenemos como cultura la cultura del galipote, del bacá, exacto. que conecta mucho con esa capacidad de transformarse en un animal o de transformarse incluso hasta en un tocón. Exacto, exacto. Que en el imaginario popular dominicano, ese grado de transformaciones mágicas suceden. Entonces, ¿cómo tú te mueves desde la novela histórica, que es una novela que tiene ciertos requerimientos? Porque aunque toda novela es ficción, o sea, aunque toda novela es ficción y por ende no es un tratado histórico, no, o sea, que hay gente que también que quiere coger la novela y empezarte a decir, pero fulano no dijo eso, pero fulano tenía una camisa de otro color. O sea, quieren tratar la novela como si fuera un documento Histórico. histórico. Exacto. Y la novela, toda novela, no, una novela no puede ser historia porque el novelista, para mantener la atención,
tiene que crear personajes, tiene que crear situaciones y tiene que imaginarse cosas que no se ajustan a lo que en realidad sucedió. Exacto. Pero el objetivo de una novela es la tensión y el mantener atrapada la atención del lector. O sea, si falló en eso, puede tener lo que sea y fracasó. Exacto. Ok. Entonces, y son temas así calientísimos, porque la historia de Manolo es una historia que afecta mucho a la sociedad dominicana por el tipo de persona que fue y por la muerte tan injusta que le dieron, que fue Claro. prácticamente fusilado y engañado, ¿verdad? Exactamente. Porque le iban a respetar su vida y lo que hicieron fue que lo fusilaron. Exactamente. Y una Y, manera cruel, salvaje. y en el caso de Amaury, también, o sea, es la parte romántica de toda esa época post-revolucionaria. Sí, en el caso de Amaury, cosa me interrumpa, en el caso de Amaury es peor, porque en el caso de Amaury fue traicionado por la Revolución Cubana. O sea, es peor el caso de Amaury. Fue la, Totalmente. fue la Revolución Cubana que lo traicionó con el objetivo de salvarle la vida a Camaño. Y no logró ni uno ni el otro. O sea, Amaury perdió la vida siéndole fiel a Camaño, pero ya Camaño lo había sacado del proyecto, él no lo sabía. Entonces también Fidel no pudo impedir que Camaño se aventurara a la locura de venir con 8 hombres. O sea, eso fue peor todavía. Ahí hay todavía muchas cosas, por cierto, metiendo, como dicen, rompiendo un poquito el discurso. Pero hay muchas cosas ahí que faltan por aclarar. Por lo Sí, menos te puedo decir esto. Hay dos libros. Hay dos libros. Uno de Norberto Fuentes, sí. Dulce Guerrero Cubano. Yo lo leí, lo tengo, lo Ok. estudié. Y el segundo es el libro del guerrillero, de uno Sí, de los guerrilleros que se fue con el Che a sí, Bolivia. Ok. sí, claro, lo tengo Bueno, también. Tú dices, espérate, que salió vivo el ah, fresco, man, que le hace una crítica tremenda a la Revolución Cubana. Eh, un libro muy importante, el guerrillero, el apodo del guerrillero era el... Oh, ahorita nos recordamos, pero exacto, sabemos de quién estamos hablando. exacto, sí. Y hay un tercer libro, por cierto, que es el libro de el hijo del guerrillero argentino, del guerrillero argentino, que era que murió en Argentina, que era periodista, un Jorge periodista, Macetti, ¿eh? Jorge Macetti. Exactamente, el hijo de Macetti. Ese libro, ese libro es digno de analizarse tiene muchas lecturas distintas. Ya, Porque, perdón, el guerrillero era el Guajiro, el guerrillero, el guateniente del Che. El Guajiro era el nombre de guerra. entonces, eh, en esos libros aparece un dato que contradice a Hanle Hellman totalmente. Y es que los hermanos de la Guardia, son los que traen a Camaño a la costa dominicana. Oye, en cada libro lo dicen. Sí, y la novela mía también, porque Ok, yo creo en esa versión. O o sea, sea, en la novela, que es una novela, pero yo me hago eco de esa versión, es la versión. o Que sea, fueron, el cuento de que ellos fueron y compraron un bote, dice, gente que no eran de mar ninguna, porque esa es la otra. O sea, ninguno de ellos eran gente de mar. ¿No? O sea, para tú navegar en el mar, tú tienes que ser un agente de mar. Si a sí, ti a mí nos sueltan en una yola,
fracasamos. Claro, no, eso está claro, Aquiles. Fue la Marina y la inteligencia cubana que compraron el barco, y la Marina fue que lo trajo a ellos porque había un convenio entre Cuba, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, de que de Cuba no podía salir ninguna embarcación con fines guerrilleros. Entonces, Fidel no iba a exponer a Camaño a que viniera de la isla de Guadalupe. Entonces, el trayecto con un mar plagado de submarinos norteamericanos. Entonces, lo que hicieron fue que la Marina y la inteligencia cubana lo trajeron a ellos de la isla, compraron el barco. Entonces hicieron el transbordo aquí. Los hermanos de la Guardia hicieron el transbordo ya con, lo trajeron a Camaño de Cuba, ya seguro, lo aseguraron. Y incluso los hermanos de la Guardia penetraron al territorio dominicano y le cortaron las líneas al ejército. Totalmente. De esa zona. Totalmente. Totalmente. O sea, así fue. Pues yo te lo digo porque en Cuesta me encontré yo con Hanley Hellman y lo confronté con esa información. Y él, olímpicamente, me repitió la mentira que él dice en su libro sobre caracoles. Sí, una fábula eso. Y yo te voy a decir una cosa, o sea, tú no puedes mantener una mentira todo el tiempo, o sea, porque al final ya el tiempo pasó, me explico. Entonces, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Claro. ¿Por qué? Porque yo te digo, cuando yo leí eso, primero lo leí con Norberto Fuentes, que era íntimo de los de la Guardia. Claro. O sea, íntimo de los de la Guardia. Y después con Benigno. Exacto, el Guajiro, Benigno, el Guajiro. Exactamente. Benigno el Halcón. Exactamente. Sí. Con Benigno lo leo también. Tú sabes que siempre uno, pues cuando tú oyes una primera versión, pues yo todas las cosas las tomo como con pinza y la cuelgo. Ni la desmiento, pero tampoco la avalo. Claro. Pero tú entonces vas confrontando por otro lado. Sí. Y este muchacho Macetti, él era yerno de los de la Guardia, porque estaba casado con una hija. Okay. O sea, y entonces la información que él obtuvo también fue una información de primera mano. Claro. O sea, entonces, pero vean, o sea, algo, suelte la verdad, me explico, suelte la verdad, porque hay cosas que tú sabes. Por ejemplo, yo tengo una persona que murió, un coronel del ejército, que fue de lo que atrapó a Hanley Hellman. Entonces él me contó su versión. Ok. La verdad es, tú no puedes mantener este pueblo engañado. Sí. Esos guerrilleros que no estaban preparados ni para guerrilla ni para nada, Así que es. vinieron con unos mapas desactualizados, o sea, de la locura. Cuando se estudie eso con mirada fría. Una locura. Una locura. O sea, los mapas eran desactualizados. No existe, o sea, prácticamente, o sea, ¿y qué fue? Y no tenían experiencia marina. Así mismo. Ninguno de los 6 era marino. Eso lo soltaban en una yola. Se ahogaban. Una Exactamente. Eso es importante. Pero vamos, ¿cómo tú de ese tema, ¿verdad? Histórico, tan vivo, que afecta tanto a los dominicanos, que incluso te puede generar, y espero que tú me cuentes, críticas y hasta ataques Sí, personales. personales, porque hay gente hay en este país que no hay santos. ¿Okay? Todo el que tiene un santo, óyeme, aquí los altares están removidos y esto es un desorden. Aquí nadie es puro.
Sí. Aquí hay gente que tú dirías, yo te diría, la mayor parte de sus acciones fueron correctas, aunque cometió errores. Por ejemplo, los que mataron a Trujillo, yo dije, escribí incluso, que sus errores del pasado se limpiaron cuando Sí, ajusticiaron a Trujillo. No eran así. santos. Sí, no, Ahora, no. Eran ahora trujillistas todos. lo que Así fue. hicieron, lo que hicieron, los reivindicó. Sí, Los sí. reivindicó. Ok. Pero no es que eran santitos. No. Okay, Eso no es que de la eran masa, santitos. hermano. Pero los otros eran peores, porque estos se atrevieron a matarlo, pero los otros siguieron sirviéndole. Sí, Y muchas de esas familias todavía les sirven. sí, así es. Sí. Todavía. Ok. Entonces, ¿cómo tú de ese mundo, ok, que tiene tanta, es tan controversial y que desata tantas pasiones, vas a la novela eh, mágica, a la novela totalmente fantástica? Sí. Ok, bueno, lo primero es, mira, yo me he ocupado de hacer muchos cursos aquí de literatura. Entonces tú no puedes, tú más que nadie lo sabes, eres experto también en mercadotecnia, ¿no? Me consta. Tú no puedes aislarte del gran público. O sea, yo no podía seguir escribiendo temas históricos que nada más le interesan a los dominicanos. Yo tengo que escribir, sobre todo porque no soy un escritor, no soy un jovencito, tengo que aspirar al gran público. Entonces, me propuse yo mismo, tengo que cambiar la temática y escribir una novela como la de Jesús de la Tierra que le guste al gran público. Entonces, ¿qué pasa? El gran público le gusta mucho la novela policía. Entonces, pero yo no iba a caer jamás en escribir una novela policíaca clásica donde, como dice Vargas Llosa, ¿qué mérito tiene es tú esconder al lector en toda la trama, en toda la novela, la identidad del asesino y al final, pues, ya el detective descubre la identidad del asesino y ahí se termina la novela. Y el público se vuelve loco con ese tipo de novela, Agatha Christie, en fin. Entonces, yo digo, no, yo tengo que escribir, salirme un poco de, 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 de lo, de lo criollo, ¿no? Del patio, escribir una novela de corte universal, o sea, por lo menos de aspiraciones universales, pero sin caer en la novela rosa, en el simplismo, sino es como es una especie no voy a decir gancho, pero entonces cuando yo me salgo aquí de esos temas y me voy por este tema, ¿verdad? El hombre lobo, que es un personaje universal, pero no pienso escribir una novela del hombre lobo clásico, se convierte en hombre lobo. No. Ni tampoco voy a caer en que de un detective que persigue a un criminal y al final, no. Entonces, yo armo una novela totalmente diferente, pero con la forma policíaca, pero un contenido totalmente diferente, un contenido experimental, un contenido que tiene que ver mucho con Kafka, que tiene que ver mucho porque el primero que trató, el que introdujo un personaje como una estatua fue el gran cuentista norteamericano, ¿cómo se llama aquí? El gran cuentista norteamericano, el inventor Mark Twain. eh, Hemingway.
El inventor en cuanto a policía, pues se le considera el que Edgar Allan Poe. Allan Poe Oh. fue el primero que en una obra breve introdujo pues una estatua, y también Henry James en otro cuento, otra, introduce. Entonces, en la novela mía, pues, el busto de Cervantes es un personaje. Uno de los personajes principales, Alex, tiene sueños más que premonitorios, porque sueña lo que hace el hombre, o sea, el hombre lobo, que no es el hombre lobo, que es un asesino serial que sufre de la licantropía y él cree que se transforma en un hombre lobo. Es una enfermedad real, ¿no? Entonces, eh, entonces ahí intervienen unos personajes, un cura, ¿verdad? Eh, unos mafiosos. Entonces, la novela que es a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues se desarrolla y en un escenario muy conocido que es la zona colonial y Ciudad Nueva. Entonces, también Alex, que tiene, que sueña, que una novela lírica también tiene contacto con elementos que han muerto, como su mujer, que es la primera víctima pública, Pamela, del hombre lobo. Entonces ellos tienen encuentros. Él es un medio que tiene encuentros con muertos y tiene encuentros también con Pamela, y él se interesa, o sea, Pamela le sale, o sea, habla con él, viene del más allá, vamos a decir del más allá, ¿verdad? Del otro plano, y le sale y conversa. Entonces él le pregunta realmente quién fue que la mató, y ella le dice, sí, yo sé quién fue, pero no me está permitido decírtelo. Entonces algo de misterio, de experimentar. Entonces es que se desarrolla la novela. Es una novela totalmente diferente, es una novela, como tú dices, experimental. Una novela. Claro, yo no es que he querido hacer eso así tan, pero esa historia le va surgiendo a uno y uno lo va escribiendo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual yo te cambio esos temas históricos locales y trato de hacer una novela más universal. Intenté hacer una novela histórica universal con el personaje de Jesús, un personaje muy, la novela se llama Jesús de la Tierra, una novela larga de 500 y pico de páginas. Jesús de la Tierra es uno de los personajes más discutidos de la historia, ¿no? Pero es el Jesús de la historia y a la gente no le cae bien el Jesús de la historia, no le gusta es el Jesús teológico. Pero nada, a mí no me surge el Jesús teológico porque yo no soy religioso, me surge el Jesús de la historia. Entonces de eso se trata, y ya los demás, las demás novelas que escriba son novelas que tienen que ver, que van a tener que ver con los temas universales, ¿no? Ya yo agoté los temas locales. Y eso sí, escribí, yo tengo varios ensayos que lo he publicado en la red. Eso sí, escribí un libro de ensayos de varias biografías, algunas 10 biografías de dominicanos y extranjeros, y eso, pero ya tema dominicano es muy difícil que yo vuelva de nuevo a escribir una novela basada en un tema histórico dominicano. Interesante. Bueno, las personas que están presentes, que levanten la manito para que no sea solamente tú y yo hablando, sino que ellos también participen. Claro, estoy a sus órdenes. Y mire, y eso me parece también importante. La literatura dominicana tiene a veces muy localista. Claro. Eso es bueno y es malo. O sea, es bueno en el sentido de que, bueno, aunque tú escribas sobre lo que escribas, siempre es un escritor isleño dominicano escribiendo. O sea, uno no puede
porque incluso uno tiene un repertorio, incluso verbal, un repertorio sintáctico, unos referentes, ¿ok? Sí, Que lo van condicionando. Pero realmente también nosotros tenemos que pensar en alcanzar otros lugares. Y claro. solamente se alcanza si hay conexión. Yo tengo, por ejemplo, un tema, que por cierto que te lo comparto, que se lo comparto a todo el mundo, que para mí es nos va a abrir puertas. Oye, oye, por ejemplo, el boom, el boom de la novela es que no se puede explicar sin la Revolución Cubana. Es la Revolución Cubana la que genera que el mundo, sobre todo Europa, ¿no? Europa, voltee la mirada hacia el Caribe, Exactamente. hacia América Latina. Sí. Y al voltear la mirada hacia América Latina, escritores de distintos países que defendieron la Revolución Cubana, a través de la Revolución Cubana se proyectaron. Exactamente. O sea, eh, aquello fue como un trampolín, ¿verdad? Y entonces esos escritores que coincidieron todos eh, promoviendo y defendiendo la Revolución Cubana, se proyectaron internacionalmente. Eso no desmerita la calidad de las obras. Esas obras, independientemente de todo, están ahí y son fuertes. O sea, cuando te coge la Casa Verde, cuando te coge La Ciudad y los Perros, 100 años cuando soledad. te coge La Muerte de Artemio Cruz, cuando te coge sobre todo esa obra que se llama 100 años de soledad, Sí. eso tiene una fuerza del carajo, pero esa misma novela, sin la Revolución Cubana, no hubiera tenido el impacto que tuvo. Jamás. ¿Por qué? Porque Cuba proyectó a estos escritores Claro. como una forma de también que ellos les representaban prestigio y renombre. O sea, fue como una especie de alianza de gana-gana. Sí. ¿Ok? Y eso empezó así. Ahora, ¿qué pasa con República Dominicana? El gran evento que nosotros tuvimos fue la Revolución del 65, pero eso no trascendió con la fuerza que había, con la fuerza que tuvo la Revolución Cubana. ¿Ok? Sí. Tampoco fue aprovechado como debió ser aprovechado por nuestros escritores. Sin embargo, ahora hay un fenómeno que yo siento, yo incluso tengo un cuento sobre ese caso y una idea de una novela, porque yo siento que ahí hay el germen de una internacionalización de la literatura. Por ejemplo, en México, te doy este dato, en México, la literatura mexicana de los últimos 20 años ha estado ligada al narco. Sí. La narconovela. Exactamente. O sea, y todos los autores se han proyectado porque están revelando la relación de el poder político y el poder militar con el poder del narcotráfico. Pues bien, República Dominicana tiene ahora mismo Una. una pandilla, que son los trinitarios. Una Oh, pandilla que okay. empezó en la prisión de Riker en Nueva York. Esa pandilla
tiene presencia en Gran Bretaña, Sí. en España, en Italia, en Francia, domina Y hasta en Chile. en Chile. En Sí, Chile, eso iba a decir, en Chile ahora mismo cogieron un grupo. Recientemente. Sí. Exactamente. Tienen una fuerza también en Estados Unidos, son fortísimos. Porque no solamente se han ido desarrollando, sino que han ido entrando en contacto. Y están asociados, y se han asociado con las mafias locales de diversos países. Por ejemplo, ellos han tenido una alianza con lo que se llaman Lobori Pesaconi, que es la mafia rusa. Y para que ustedes tengan una idea, en estos días agarraron un tipo aquí que era uno de los capos de la mafia rusa sí, claro. Yo vi en eso. República Dominicana. Pero también con la mafia calabresa, que se llama la Ndrangheta. Y esa mafia calabresa también han agarrado gente de ella en la isla. Y según la policía dice que los trinitarios operan en República Dominicana, pero que ellos no hacen nada, como que no tienen el peso que tienen. Pero óyeme, la relación con los borisacones rusos y con los Ndrangheta calabresa, eso no es. ¿Por qué te digo que ahí hay un filón? Hay un gran tema. Hay un filón porque cuando tú tratas el tema de los trinitarios, te van a leer en Chile, Exacto. te van a leer en España, por los líos o sea, por la presencia, te van a leer en Gran Bretaña, te van a leer en Italia. Porque la gente lee lo que le toca y le afecta directamente. O sea, posiblemente por ahí haya, haya algo Sí, sí. para salir hacia afuera. Porque Sí. ellos no, o sea, ellos no les van a interesar. Yo recuerdo que yo mandé un cuento a un sitio en España, y una amiga mía se lo dio a leer a un español. Y el español le dijo que él no estaba interesado en estar leyendo cosas de dominicanos. Y lo que te Se dije. se lo devolvió olímpicamente. Y yo me reí porque exactamente hace como 4 o 5 días apareció la noticia que agarraron a 6 miembros de los trinitarios en Barcelona. Exactamente, mi cuento era de un tipo que trabajaba para los trinitarios. Osvaldo sabe de qué yo le estoy hablando porque yo le mandé el cuento a él. Él y yo, por lo menos, pues, sabemos de qué se trata el asunto. Pues sí, los demás van a tener que esperar un ratico. Pero te lo digo, Edwin, porque ahí hay una posibilidad. Sí, sí, tú tienes mucha razón. Eso da un novelón. Claro, eso lleva por lo menos varios años de investigación. Entonces nosotros no tenemos, fíjate algo, Aquiles, nosotros no tenemos los recursos. Por ejemplo, aquí vino Vargas Llosa, y Vargas Llosa duraba meses aquí, claro, debido a su calidad y a su nombre literario, pues se le facilitaron todas las cosas. Y la novela fue un éxito universal, pero porque ya Vargas Llosa, o sea, la fiesta del Chivo fue un éxito universal porque Vargas Llosa ya era un súper escritor universal. O sea, un tema dominicano que lo hizo universal, la novela se tradujo en que yo cuánto idiomas, fue, dicen los críticos que esa novela fue lo que le dio el impulso para el premio Nobel, ¿no? Pero si hubiese sido yo o tú aquí que le escribe, hubiese tenido un éxito nacional,
podría ser, ¿no? Pero es muy, muy difícil porque se ha escrito mucho sobre Trujillo. Incluso ensayos de éxito como la historia de un norteamericano que le escribió la cosa del dictador. Kraussel, ¿Eh? de Kraussel. Claro, ¿cómo se llama el libro? Trujillo, causa de... Que dicen que Vargas Llosa la copió, que eso es mentira. Yo leí el libro, lo estudié. Sí, sí. La muerte de un dictador, creo que es. Ajá. Trujillo, Entonces, la muerte de un dictador. pues que tú la lees como si fuera una novela emocionante. Cada novela tuvo un éxito, digamos, ese ensayo tuvo un éxito grandísimo fuera. Fue un inglés que vino, un norteamericano, ¿verdad? Y le escribió. Pero ese tema que tú dices, yo te recomendaría a ti que lo siga desarrollando y que siga investigando. Y seguro que va a ser. La clave de esto no es convertirse en hacer una documentación, sino usar el elemento como pivote, pero el resto es ficción. Sí, claro. Okay. Sí, para que tenga éxito, tú tienes que manejar con profundidad causa y efecto, historia, ambiente, en fin, eso dura un par de años mínimo y cuidado, porque si tú no tienes, si nosotros tenemos que buscarnos el sustento con otra carrera, duraríamos más investigando eso. Por ejemplo, yo escribí la de Jesús de la Tela duré 5 años. Escribí más, no duré también como 5 años. ¿Sabes? O sea que y yo duré 5 años para ser mi ingeniero civil. O sea que esas dos novelas han sido 2 carreras. 2 carreras. 2 carreras, exactamente. Si yo hubiese dedicado mi tiempo, en vez de escribir novelas, en vez de invertirlo en una carrera productiva o en algo productivo y me hice yo millonario. Por ejemplo, en la informática, tú sabes, en el mercado, ¿no? Inventarme algo nuevo. Pero nada, eso, Dios no, eso fue lo que nos tocó a nosotros y lo estamos haciendo feliz y con dedicación y con seriedad, sobre todo. Y pensando primero en mi país y en mi gente. Bien. ¿Quiénes van a hablar? Pues señores, pero no. Pregunta. ¿Quieren hacer preguntas? Lo que quieran. Comentarios. Sí, cualquier. Ok. Osvaldo. Buenas noches. Bueno, la conversación ha sido tan interesante que la verdad que creo que todos hemos estado escuchando con mucha atención. Yo creo que uno de los temas, por supuesto, que nos atañe a todos los que estamos en esto de escribir es lo que ha tocado Aquiles y que también es aparentemente parte de la motivación del señor Disla. Es decir, escribir para un público más amplio, un público que vaya más allá de las fronteras de nuestro país y de la isla. Y el encontrar temas es algo esencial. Nosotros encontrar temas que le hablen no solamente al público local, sino que le hablen, aunque hablemos dentro de nuestro contexto, y con nuestro léxico que nos caracteriza. El reto está en encontrar esos temas y buscar, por ejemplo, algo tan diferente como el hombre lobo o buscar un tema que se relacione a las pandillas. Todas son ideas buenas eh, que presentan iniciativas diferentes a lo que ya hemos estado ensayando en nuestro país. Y yo creo que hay que saludar estos esfuerzos de encontrar nuevos temas y temas que atraigan a un público en otras latitudes.
Bueno, la pregunta que tenía yo para el señor Disla es la siguiente. Escribir libros históricos requiere de una técnica. Uno tiene que investigar mucho y el mismo Vargas Llosa demostró que la novela histórica es siempre una posible fuente de inspiración. Muchos de los libros, el mismo Vargas Llosa decía que realmente no se imaginaba a sí mismo escribiendo un libro totalmente de ficción, que para él escribir necesitaba un sustrato histórico. Y uno ve que la mayoría de los éxitos que él, en los libros que escribió, los más exitosos, tienen una base histórica, ya sea eh, la fiesta del chivo, o ya sea ¿cómo se llama este que se desarrolla la guerra del fin del mundo? O sea, libros históricos. Nosotros con nuestra historia también podremos hacer saltos imaginativos usando elementos de nuestra historia, pero que sean traducibles a la realidad de otros países. Ya que la mecánica de escribir libros históricos es tan diferente de escribir fantasía desde el principio hacia el final. Imagino que el escribir cuentos, usted escribió cuentos, ¿verdad, señor Disla? Me dijo. Claro, sí, un libro llama sobre la peste y otros relatos. El que escribe cuentos ya tiene, creo que tiene las bases para escribir quizás novelas. Mucha gente dice que el escribir cuentos muchas veces se considera como un ensayo primario para llegar a ser novelista. Ese ha sido más o menos el trayecto suyo. Usted abandona la novela histórica y utiliza el cuento como base para la novela, o usted se ha enfrascado en algo que ha descubierto que es totalmente diferente a las dos cosas que ha hecho anteriormente, la cuentística y la novela histórica. No, no, no. El libro mío de cuentos es el séptimo libro. O sea, yo antes de ese libro ya había escrito 7 novelas. Pero ese libro de cuentos viene el origen. Esos cuentos yo los venía escribiendo desde hace mucho tiempo por mi admiración a Juan Bosch. Entonces, yo venía escribiendo temas porque mi interés no era hacerme un cuentista, como dije al principio, sino un novelista. Entonces ya yo estaba un poco cuando terminé mi séptima novela, yo estaba un poco, necesitaba como un respiro, entonces digo, déjame terminar el libro de cuentos, ¿no? Entonces terminé, son 15 relatos breves, algunos no tan breves, cuentos que no se circunscriben al cuento tradicional, o sea, monotemático, sino son, por eso digo relatos, porque no me gusta circunscribirme como los poetas de antes que en 14, o sea, tenía que antes del verso libre, o sea, no me gusta. Entonces, no fue así, no fue así. O sea, esto es quizá lo contrario. Es muy difícil que yo vuelva otra vez a escribir otro libro de cuentos también. Lo escribí, me encantó la experiencia, pero claro, no, fue al revés, ¿no? Pero el salto a la novela con un tema como el que nos presenta en esta ocasión, no ha sido para usted un salto, eso ha sido realmente algo orgánico. Usted lo ve como un desarrollo eh, orgánico, no como un salto de un estilo de escribir hacia otro estilo totalmente diferente. Yo no lo veo como un salto. O sea, es como es otro género, un género diferente, pero ya al tú tener la mecánica, porque yo no solamente he escrito novela histórica,
Por ejemplo, yo escribí una narconovela, volviendo al caso de lo que hice Aquiles, que se llamó Dioses de Cuello Blanco. Es una narconovela que es diferente, porque no, aunque muchos ven el personaje muy parecido a Jean-Louis Jorge, porque dentro de los narcos y los blancos, se mezcla la muerte de un cineasta, pues es otra cosa. O sea que yo he incursionado en varios géneros en mi vida, ¿no? Incursionar ahora en este nuevo tema, pues no fue para mí, no fue tan difícil. Lo vi como algo, claro, primero me puse yo a estudiar, duré como un año leyendo ese tipo de novelas, novelas policíacas, ese nuevo género, ¿no? Pero no me lo encontré difícil. Interesante. Milcía de Frías. Buenas noches, Dios me lo siga bendiciendo a todos. Quiero preguntarle a don Edwin si en su trayectoria él ha tenido esa idea que tienen muchos escritores de dedicarle mucho tiempo, porque noto que él ha dicho que le ha costado como una carrera escribir esta novela, esa novela histórica que estuvo investigando. Quisiera que me diera alguno de esos títulos de sus novelas, porque yo no le conocía. Quisiera y buscaré algunos datos más adelante para compenetrarme más. Pero en términos de las técnicas, sobre todo en la novela, lo digo porque estoy interesado en eso. Yo estoy empezando a estudiar el género, aunque yo he leído muchas novelas, pero quiero empezar a escribir novelas. Ya tengo un par de títulos en la cabeza que me están dando vueltas. Y lo tradicional del fondo y la forma, la temática, que no se desliga una de la otra, dicen algunos. Me interesa ver si puntualmente usted me puede indicar técnicas que usted puede decir que le han dado resultados para hacer una obra de calidad, independientemente de que seamos insulares, de que aquí lo que sabemos, como ha explicado don Julián muchas veces, que tenemos un mercado por ahí que nos espera. Yo estoy pensando en eso. Yo quisiera ser un buen novelista. Yo una vez recuerdo que me afectó mucho el caso del niño Elian González, el caso de Cuba, y yo narré en el momento exacto de que iba sucediendo, porque yo tengo cierta habilidad mecanográfica en mi computadora, yo iba escribiendo lo que estaba sucediendo en vivo. Fue una especie de crónica y así fue publicada en una revista que se llama Caudal. Ahí recuerdo que me salió hasta en la página 24, nunca se me ha olvidado. El Balserito, la verdadera historia de Elian González. Desde el rescate en la base Andrews en Estados Unidos y todo ese proceso. Yo lo narré en vivo ahí. Yo usé esa técnica para ese relato. A mí mismo me gustó porque eso fue en una Semana Santa. Y yo lo que hice fue que traspolé la situación de Cristo, del proceso de la crucifixión, de las estaciones, y en la quinta estación me detuve para el cuento. Entonces, perdone si no, tal vez no estoy diciendo claro lo que quiero. Es que quiero saber qué técnica usted me recomienda a mí, que aunque yo tenga canas y todo, soy muy novela en términos de la novela y quisiera tener algunas pautas que usted me indicara, por favor. La pregunta es buena. Mira, a mí la carrera técnica que estudié me ha ayudado mucho. O sea, para tú construir un edificio, tú tienes que estudiar cálculo y estudiar cómo la técnica de la construcción. La novela es lo mismo. O sea, yo al principio, cuando yo empecé,
no habían tanto texto del arte de la narrativa. Entonces, no, el internet no estaba tan de moda. Pero ahora usted tiene, yo le recomiendo, yo no le voy a recomendar un libro, porque yo, enciendo cursos de narrativa, lo he hecho todo lo que está a mi alcance aquí. Y enciendo libros de narrativa, yo siempre voy a cuesta y veo si hay uno nuevo e interesante para leerlo. Es decir, que antes de ponerse a escribir una novela hay que primero profesionalizar, tratar de tecnificarse cómo se escribe. Yo no le puedo, ahora mismo no tengo, he leído tanto, pero sí yo recuerdo, sí, o sea, un curso que me dieron un cubano, el chino, lo hice 2 veces, ese curso. Ya se murió el chino. Pues como estaba la antigua, por ahí andan las grabaciones. Un curso de narrativa que vinieron como estaba la antigua como secretario de Cultura. Lo contrató a un chino y a otro, un indio él. Y duramos una semana, 8 horas diarias en un local de la Ocamay, Maquilla. Y esa gente nos explicaron todas las técnicas. Ya yo más o menos la conocía, ¿no? Y yo me sorprendí, yo quedé maravillado. Ahí cambié, yo había escrito 3 novelas y las 3 las volví a corregir de nuevo. Las 3. Ya a partir de ahí fue que me surgió Manolo. Una novela que más me ha dado a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Ellos ahora tienen un mundo, libros, temas, encuestas. Yo compré el último, está por ahí, lo leí no hace mucho, pero está encuesta, ese último libro de narrativa que yo leí. Pero ahora te puedes hacer cursos en internet. Mira, tiene el que se dedica seriamente a esto, tiene que vivir como viven los médicos, diariamente actualizándose y viendo qué se está escribiendo en otro país, viendo la moda, viendo, o sea, pero sobre todo, a Vargas Llosa tiene un librito, que ese yo se lo recomiendo que lo busque, de la técnica narrativa, un librito que se llama Cosa para principiantes, el que está empezando. Y ahí él explica todas las técnicas, el monólogo interior, en fin, y es breve. ¿Quién es el autor, por favor? Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene un librito que se llama como novelista principiante. Muy bueno, muy bueno. Vargas Llosa es uno de los técnicos más especializados. Vargas Llosa en eso, Vargas Llosa superaba a García Márquez en cuanto a la técnica y, o sea, Vargas Llosa manejaba más la técnica literaria. Era, por tanto, era un crítico, tiene obras críticas literarias importantes que García Márquez nunca escribió un libro de crítica literaria. Pero, sin embargo, la imaginación y la prosa de García Márquez eran superiores. La imaginación de García Márquez, esos 100 años de soledad, eso no lo ha superado nadie. Bueno, el libro de Joyce, en cuanto a la técnica, el libro de Joyce, el libro de Joyce, del inglés. Otra vuelta de tuerca es una de ellas. La vuelta de tuerca de Henry James. Henry James. Ulises de Joyce cambió y nos enseñó a nosotros, los narradores, que todo en novela es posible, porque hay todo tipo de técnica. Ahí dentro de esa novela, el Ulises, hay hasta obra de teatro. ¿Verdad? Entonces, otro último consejo que yo le daría al anterior, me hizo una pregunta que me llama aquí, él. Milcíades. Milcíades. Sí.
Mercedes. Algo que me lo dijo Pedro Mil y después yo lo leí de Juan Bosch. Yo no leo novelas, yo la estudio. O sea, novelas que yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, yo estoy leyendo literatura japonesa. Me estoy tratando de leer una novela que es una novela light, que es la de la geisha, Memoria de una geisha. Pero yo no la estoy leyendo, la estoy estudiando. O sea, estoy viendo y viendo la cultura japonesa, una cultura rica y diferente. Y viendo qué técnica, cómo este señor está contando esa historia en primera persona. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? Espero haberle respondido. Sí, le hacía la pregunta porque recuerdo, vagamente recuerdo algo, no sé si fue a Voltaire que le preguntaron un día, o a un escritor latinoamericano, que cómo era que él llegaba a producir una poesía tan buena. Y él les dio la respuesta que gracias a Dios y a la técnica. Exacto. A Pedro Mil le preguntaron cómo él había tenido el éxito escribiendo poesía. Y Pedro Mil dijo que él se estudió a Rubén Darío. O sea, él leía, él cogía una poesía de Darío, la estudiaba y trataba de escribir una poesía con el mismo estilo de Darío. Entonces, una vez él se apropió del estilo de Darío, nació el estilo de Pedro Mil. No sé si lo entiende, ¿verdad? Es así. Es así. Exacto. O sea, eso recuerda esa palabrita, una especie de máxima o sentencia en la literatura, que el estilo es el hombre al fin y al cabo. Por más que quisiéramos imitar a cualquier gran escritor que admiráramos inclusive, lo propio va insertado y el sello aparece. Claro. Le doy las gracias por sus recomendaciones. Sí, dame para concluir algo que yo no sé si aquí le estaba, algo que nunca se me olvida en el taller de Vallejo. Una vez invitaron a un poeta español y el poeta español le fue preguntando a cada uno, ¿cuál es el poeta que usted tiene como maestro, del cual copia su estilo y aprende y trata de escribir como él? Y cada uno fue diciendo, mayormente Neruda y Octavio Paz eran los poetas. Pero llegó donde un jovencito, como nosotros, que dijo, no, yo no copio ningún poeta. Yo tengo mi propio estilo. ¿Sabes qué le dijo el poeta español? Me acabo de encontrar al peor poeta del taller, quien en efecto era el peor poeta del taller. Ella me entendió. Dijo, me acabo de encontrar con el peor poeta del taller, y en efecto era el peor poeta del taller. Nunca me olvida. Totalmente. Decía alguien, si podemos ver más lejos, fue porque nos posamos sobre hombros de gigantes. Sí, usted tiene que montarse en los autores y tener sus autores. Yo incluso le digo a la persona, la imitación, el plagio es el primer paso de un gran escritor. Exacto. Eso es tan así que Neruda es un gran plagiador. Sí. Entonces, parte de su grandeza. O sea, él se nutría de todo. Neruda tiene un libro que se llama El hondero entusiasta, que si usted lee a un poeta uruguayo, se llama Carlos Sabat El Casti. Oiga bien, si usted lee El hondero entusiasta sin haber leído a Carlos Sabat El Casti, usted dice, Neruda es un tolete, es un tolete de poeta. Pero si usted lee a Carlos Sabat El Casti, usted dice, Neruda es un plagiador. Porque ese libro es prácticamente una copia en todo de Carlos Sabat El Casti.
Sí, Es una grandeza de Neruda. Pero, ¿cuál es el truco del plagio? El truco del plagio es este. Dice, también es una frase, ¿verdad? Interesante. Dice, cuando tú copias lo que escribe un autor se llama plagio. Cuando tú copias lo que escriben 10 autores se llama investigación. La clase está en convertirnos en investigadores. Tomando, hay que tener cuidado porque tomando lo mejor, ¿verdad? Lo mejor, los ingredientes, y entonces armando tu propio sancocho. claro. Porque ¿qué es lo que nunca nadie va a tener sobre uno? Por ejemplo, hay cuentos que yo he escrito que el único que lo podía escribir era yo. Óigame bien, nadie más podía escribirlo. ¿Por qué? Por la experiencia que el cuento trata. Entonces, cuando tú realmente te apropias de una historia y la trabajas, pues hay cosas que solamente tú lo puedes hacer. ¿Ok? Sí. Ese es un elemento importante cuando uno está trabajando. Hay historias que nadie la puede contar por ti. Oye bien, pueden tener el mismo tema, pero tú le das, ¿por qué? Porque nosotros escribimos desde la subjetividad. Y la subjetividad de cada quien es individual y cada quien tiene su propia percepción y cada quien... Una cosa importante el escribir es esto. La calidad de la prosa tiene mucho que ver con el ritmo poético. Así que si yo le doy una recomendación a un escritor es esta. Oiga, óigame, nosotros tenemos una ventaja en este. La vaina es que cuando uno debiera tener 20 años, a uno se le está acabando la vida. Yo le tengo una envidia a todos los muchachos que tienen 20 años ahora. Tú sabes la brega que a uno le daban toda la vaina. Ahora Sí. tú puedes Generación poner y oír, o sea, alguien leyendo. O sea, tú pones tu texto y entonces lo escuchas. Es importante escuchar el texto, Sí, sí. escuchar el ritmo verbal, escucharlo, porque la literatura siempre es una literatura que se escucha. O sea, eso es fundamental que nosotros lo entendamos. Julián, A una persona lo está leyendo, la persona la está escuchando en su mente. Y si no es eufónica, hay problema. don Julián, escuche, en Moca conocí, nunca lo vi porque yo estaba muy niño en esos tiempos, pero en Moca hubo algo extraño. En unos trabajadores de tabaco que trabajaban haciendo cigarros, preparando esas cuestiones de unos cigarros que lo exportaban y lo vendían a nivel nacional. Y fue que el dueño, mientras la gente iba trabajando, tenía un lector para que le fuera leyendo periódicos y hasta cuentos y como me llegaron así como que hasta novelas para que los trabajadores se fueran cultivando. En la Biblia está establecido que la fe viene por el oír. En ningún momento se escribió que la fe viene por el escribir o por escribir lo que se oye, sino por el prestar atención a lo que se escucha. Y eso ahora que usted mencionaba eso, quise interrumpir porque me llamó la atención y fue cierto. Es igual que donde se oye buena música, música de calidad, entonces el oído, el cerebro y todo se acostumbra a buscar lo bueno, lo superior. Esa frase que usted dice de que aquellos que miraron lejos fueron los que
fueron colocados en los hombros de gigantes es una realidad. Pienso que es demasiado, me pasa a mí lo que a usted, que uno quisiera tener 20, 18 años para reiniciar, para uno reciclarse y reiniciar una vida. Pero tenemos una oportunidad porque esta generación Z que no está leyendo para nada, nos siguen dejando el espacio a nosotros. Ahorita inventan una vaina y nos prolongan la vida 300 años más. Yo tengo fe. Edwin, antes de que esto se termine, léenos un par de páginas ahí. Sí, cómo no. ¿Cuál es el inicio? Y ahora vamos a tener la prosa en voz del autor. Ok, Es un Magnífico, privilegio importante. sí. magnífico. Ese es el inicio de la novela, ¿no? ¿Cuál es el inicio hasta que... Una página, ok, voy a empezar. Nada en su vida era extraño ni sorprendente, salvo los sueños que se convertían en realidades. El primero de ellos sucedió la noche del miércoles, inicio de las aguas de mayo. Llovía a cántaros y su mujer, bajo un paraguas gris, se dirigía a la casa por la acera de la José Gravier García. Venía de participar en la reunión semanal que celebraba el grupo de oraciones de la renovación carismática en la capilla Corazón de Jesús del convento de los dominicos. No había luz, por lo que en ocasiones caía en charcos formados en áreas carentes de hormigón. Despreocupada, llegando a la esquina de la Pina, repentinamente la atacó un extraño que empuñaba en la mano derecha un filoso, ancho y largo cuchillo. Aterrada, soltó el paraguas y la cartera e intentó defenderse utilizando los antebrazos y hombros. Trataba de impedir que le dieran el cuello y la cara en medio del aguacero incesante. El agresor vestía un impermeable negro y encapuchado se confundía con la oscuridad y la lluvia. Con fuerza hercúlea le penetró el arma blanca por distintas partes del cuerpo y ella, aún teniendo una gran chaqueta de cuero, sintió que la hoja del puñal le penetraba con profundidad como un puño caliente tras el cual se derramaba bastante sangre. Horrorizada, atinó a huir, gritando: auxilio, auxilio, ayúdame que me matan, auxilio, ayúdame por el amor de Dios. Empapada de sangre y agua lluvia, a punto de desplomarse, cruzó la calle en diagonal, escuchando detrás los pasos apresurados del atacante. Alcanzó el Parque Cervantes de esa esquina y finalmente cayó exánime al pie del busto erigido en el centro sobre un bloque rectangular. El atacante le descubrió el pecho a cuchillazo, le mordisqueó la garganta y los senos salvajemente hasta cortárselo y comió los pezones. Antes de huir rumbo al malecón, lanzó un aullido fortísimo que alertó a los parroquianos del colmado de la esquina con la Estrelleta y a los vecinos que permanecían guarecidos en sus hogares y a quienes también le habían parecido gritos de auxilio. Ellos se asomaron a la ventana y fijaron la vista en el oscuro parque, pero debido al espesor de la lluvia y a la oscuridad, les era imposible distinguir con lucidez la monstruosidad de la escena. Él, que vivía en una antigua casa cerca del colmado de la Estrelleta, despertó espantado cuando llegó la luz. Esperando a su mujer, se había quedado dormido en la habitación. Sigo leyendo aquí. Sí. Oigo una voz. Sí, que ya está cortada, no te preocupes.
Ok, va a dar un poquito más para no cansarlo. Repito, él, porque él está soñando, ¿no? Él que vivía en una antigua casa cerca del colmado de la Estrelleta, despertó espantado cuando llegó la luz. Esperando a su mujer, se había quedado dormido en la habitación. Respecto al sueño, al que creía transformado en pesadilla, le llamó la atención el busto de Cervantes, porque lo vio en medio de la oscuridad levantarse de cuerpo entero con el cuello de lechuguilla y los bigotes largos, caídos y ligeramente curvos. Como un robot, se bajó del pedestal. Fue cuando el atacante, que ciertamente pensaba abusar sexualmente del cadáver, detuvo la agresión y, sobrecogido por el asombro y el pánico, aulló pretendiendo ahuyentar a la estatua que, imponente y segura, se le venía encima. Entonces emprendió la huida. El busto fijó sus ojos vacíos, inmóviles, sobre el cadáver de la mujer, mientras la lluvia le limpiaba la sangre. A los pocos minutos volvió al pedestal y reasumió su postura inerte de busto de mármol negro, como en penitencia solitaria, con el frente hacia el malecón. En otro sueño, él había visto estatuas y bustos similares moverse con parsimonia, pero nunca se habían bajado del pedestal. Este tipo de pesadillas lúcidas en ocasiones se le tornaban reiterativas hasta el amanecer, y él lograba cambiarles el rumbo de terror por el de felicidad. Esta vez, lógicamente, no deseaba el regreso de las imágenes para cambiarlas. A las 10:20, la intensidad del aguacero empezó a disminuir, quedando las calles cubiertas de lluvia y basura y algunas viviendas inundadas por las faldas de invernales en las esquinas de los contenedores. No bien el aguacero cesó por completo, se apareció frente a la casa un gentío con una bulla enorme, llamándolo en voz alta, y en la galería tocando con fuerza la puerta y el timbre con insistencia. Alex, 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 Alex. Él se incorporó. ¿Qué habrá pasado? Alex, Alex, Alex. Se levantó descalzo. Vestía unos pantalones cortos de caqui y una camiseta de algodón manga larga. Las baldosas del piso las sentía heladas y la piel, por efecto del frío, se le erizó. ¿Qué habrá pasado? Alex, Alex, Alex. Medio abrió la puerta y sacó la cabeza. Dígame, expresó con voz interrogativa, enarcando la ceja. Alex, ha ocurrido una tragedia. Una tragedia. Achicó los ojos. Sí, ven, acompáñanos al parque. Pero, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Ven y prepárate para que vea el estado que han dejado a tu pobre mujer, Pamela, al lado del busto de Cervantes. En el acto dedujo que había tenido una pesadilla más que premonitoria instantánea, pues los acontecimientos habían ocurrido en el mismo momento de tenerla. Qué desgracia, Dios mío. Déjame poner una bata. Se volvió plegando el rostro lleno de amargura. Qué desgracia, Dios mío. Se esforzó en no meditar sobre las imágenes desgarradoras de la pesadilla. Pobre Pamela. Tomó de closet un batín azul y una sandalia de goma del mismo color y se volvió a enfrentar la dura realidad jamás esperada. ¿Y cuál sería la identidad del asesino? ¿Por qué actuaría de esa forma tan cruel y salvaje contra mi pobre mujer? ¡Qué desgracia, Dios mío! Muy bien, muy bien. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por habernos compartido tanto este texto como todo este tiempo que ha estado con nosotros. De verdad que yo creo que este es un material que será digno de volver a ver y sacarle muchísimo toda la utilidad que tiene. Para la semana que viene, el próximo jueves, tenemos a mi canchanchan y pana full compadre. Él es padrino de mi hijo menor, precisamente del hijo de Emilia.
Manuel Núñez Asensio, Ah, novelista, ensayista, historiador, poeta, porque él comenzó siendo poeta. O sea, mucha gente no sabe eso, pero cuando Manuel comenzó en la década del 70, empezó en el área de poesía y polemista. O sea, vamos a tener un buen momento con Manuel, como lo tuvimos hoy con Edwin. Edwin, abrazos y nos vemos el próximo jueves. bien, un abrazo, gracias. Gracias, feliz noche. Bien. Muchas gracias.